Milei enloquece, pero tranquilos, tranquilos. Enloquece, enloqueció, va a enloquecer, enloquecí yo. No, Milei enloquece a la política. Su irrupción al principio fue tomada como algo simpático, qué loco, algo rupturista, pero no para de crecer en las encuestas, aún en las que están en poder de los políticos y de la dirigencia que él dice combatir, la famosa casta, la dirigencia que está en el gobierno, la dirigencia que está en la oposición, la dirigencia que busca proclamarse ganadora a partir de las elecciones de octubre y gobernar el país a partir del 10 de diciembre. Bueno, en esas encuestas, muchas de ellas reservadas, Javier Milei no para de crecer. Ya en algún momento acá comentábamos que la lógica de Milei de crecimiento tenía que ver con una disrupción, con ideas alocadas, rupturistas respecto a la realidad argentina, pero lo cierto es que hoy el fenómeno que expresa de alguna manera en gran medida el desencanto, el hastío, el enojo de gran parte de la población con la dirigencia argentina que de alguna manera en los últimos 20 años estuvo repartida 16 entre el kirchnerismo / peronismo, 4 del macrismo, y en ningún caso prácticamente consiguieron pasar la aguja bien por el hilo para poder tejer una Argentina diferente, sobre todo en los últimos 10 años, que es cuando definitivamente cayeron los ingresos de gran parte de la población, cayó de alguna manera el crecimiento económico que se había desarrollado tiempo antes y todos los indicadores dan para peor. Ahora, de alguna forma hay que entender en ese marco de enloquecimiento que genera Milei las palabras de hace unos días de Cristina Fernández de Kirchner, que en una de sus clases magistrales en el Teatro Argentino de La Plata lo encaró fuertemente, sin mencionarlo, y medio a los gritos, y tal vez hay que entender por qué pasa eso, porque no se confundan, no fue un exabrupto de la expresidenta y actual vicepresidenta. Cristina Fernández de Kirchner empieza a tener claro, o por lo menos así lo cuenta la gente que está cerca de ella, de que Milei es un problema y una solución. Un problema porque claramente derechiza de alguna forma el discurso de campaña, lo extrema, obliga de alguna forma a todos a correrse hacia ese sector porque Milei lo que dice parece que es escuchado y marca agenda, pero al mismo tiempo eso es en lo que cree la vice que les da una oportunidad al frente de todos y sobre todo al discurso del kirchnerismo, que es ser los verdaderos opositores a Milei. Esto tiene un doble sentido, que no es solamente ideológico, sino práctico. Empieza a ver Cristina Fernández de Kirchner que es mejor pelearse con Milei que pelearse con Larreta, o con Macri, que ya está fuera de carrera, o con Bullrich, que es la otra precandidata de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque de alguna manera pelearse con Milei y subirlo al ring deja de lado a Juntos por el Cambio, que es sobre quienes más preocupados deberían estar porque efectivamente construyen una opción de gobierno con equipos económicos, con construcción nacional, con gobernaciones en manos de Juntos por el Cambio, con intendencias en manos de Juntos por el Cambio, algo que no pasa en ninguna parte del país con Javier Milei, pero también alertados de una especulación que, ojo, puede ser también un síntoma de locura. En el peronismo ha empezado a expandirse mínimamente, pero ha empezado a expandirse en los círculos de decisión, la idea de que acaso sea mejor que gane Milei y no que gane Juntos por el Cambio, que ante la debacle electoral, la posible debacle electoral del Frente de Todos, es mejor que Milei se alce con la presidencia y no Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque creen que Milei no terminaría el mandato, que las propuestas y el estilo de gobierno que puede llegar a tener Milei es tan imprevisible y sin ninguna construcción política, insisto, en las provincias, en las intendencias,
en el Congreso de la Nación, sin vínculos en la justicia, sin vínculos en los gremios, que haría inviable un gobierno de Milei, por lo cual ahí estaría nuevamente el peronismo como bombero de una situación explosiva en la Argentina, tal como algunos memoriosos recuerdan el peronismo fue ante la caída de la Rúa y de la convertibilidad en el estallido del 2001. Peligrosa esa hipótesis, pero no sería honesto de mi parte si no la comentara. Por eso también la locura de Milei excede al Frente de Todos y también influye sobre el Juntos por el Cambio, que también se están volviendo locos con Milei. De un lado, los que le hacen guiños, como los halcones de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, y por otro lado, quienes los combaten a Javier Milei como su enemigo favorito, que es nada más y nada menos que Horacio Rodríguez Larreta, al que Milei le dice cualquier cosa menos lindo y al que ataca a Milei más que a Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri o Patricia Bullrich. Ha dicho que es comunista Horacio Rodríguez Larreta, con algún epíteto incluso más subido de tono. Bueno, acá también Milei ha conseguido que los volverlos locos a los de Juntos por el Cambio y aumentando estas rivalidades internas que como si tuvieran poco con las propias peleas que tienen para ver quién se candidatera o para ver quiénes son los candidatos en Juntos por el Cambio, principalmente en el PRO, aparece la figura de Milei también para complicarles la existencia. Y esta locura hace que de alguna forma algunas propuestas de Milei pasen a un segundo plano. Ya se sabe lo de la dolarización, que llevó a que se discuta seriamente en los equipos económicos del oficialismo y de la oposición para rebatirlos, obviamente a partir de la corrida cambiaria reciente, donde Milei levantó otra vez la bandera de la dolarización y han salido hasta notas vinculadas a que el Fondo Monetario de ninguna manera avalaría una dolarización de la Argentina, y sabemos que el Fondo Monetario no es un actor secundario en el país hoy y lo será durante mucho tiempo a partir del mega préstamo que le hizo a la Argentina durante la gestión de Mauricio Macri, pero aún así sigue dando vuelta el tema de la dolarización porque fue un concepto que prendió entre mucha gente hastiada, cansada, enojada con la enésima devaluación del peso, con la enésima corrida del dólar y que ya no saben más en quién confiar. Y también de alguna manera, bueno, esto de que hay que dinamitar el Banco Central, o que pasó también medio a las escondidas, una frase de Milei en donde él dijo que si ganaba la elección se terminaría la educación pública obligatoria y gratuita. Primero, dejaría de ser obligatoria porque un liberal como él no puede obligar a nadie que no quiera estudiar. Caramba. Segundo, dejaría de ser gratuita porque buscaría instalar un sistema de vouchers que solo 3 o 4 países en el mundo lo aplican y con dudoso éxito. Pero bueno, también en medio de tanta locura son cosas que se pasan, y son cosas que se pasan también esta falta de Milei de conseguir que haya candidatos propios en las elecciones provinciales que se van dando en diferentes distritos del país. Hasta ahora hubo 2 elecciones en Neuquén y en Río Negro donde los candidatos de Milei no llegaron ni siquiera a los 2 dígitos. No está mal para alguien que, como Milei, no tiene ninguna construcción, pero las encuestas marcan que supuestamente Milei, su figura, llega hasta el 20 o incluso hasta casi el 30% en todo el país. Difícil que eso se concilie con elecciones en donde o le va mal, como le fue en Río Negro y Neuquén, o no presenta candidatos, como pasa hasta ahora en elecciones en Salta, o elecciones en La Pampa, o en Jujuy, o no tiene candidaturas todavía en la provincia de Buenos Aires, o no tiene candidatos a gobernador en Córdoba, o no tiene candidato a gobernador en Santa Fe. Digamos,
zonas claves para entender el sistema electoral argentino y de qué manera pueden proveer de alguna forma a su boleta, que solamente hasta ahora tiene confirmado una sola ficha, la de Milei, candidato a presidente. Lo demás, totalmente en blanco.